Quiero que vayamos a la palabra en esta mañana, amada iglesia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 13 y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 10 y versículo 11. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 13, en el contexto, habla del sometimiento a las autoridades. Amén. Él habla de un sometimiento, habla de que hay unas leyes que se deben cumplir, pero todo se resume en algo importante, que es el amor, que es el amor al prójimo. Amén. Pero quiero leer los dos versículos de esta mañana. Dice: el amor no hace mal al prójimo. Pongan atención. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si hablaba de un cumplimiento de la ley, de hacer muchas cosas, pero la palabra en el capítulo dice: todo se resume en el amor, en el amar al prójimo como a ti mismo. El amor es el fundamento y es la base y es el pilar de todo, porque si tú y yo no tenemos amor, no sirve de nada. La palabra dice que somos como címbalo que resuena, o sea, somos como un ruido fastidioso. O sea, tú puedes ser muy usado, tener los dones, profecía, mejor dicho, pero si eres pedante, si eres altivo, si miras a la gente por encima del hombro, ay, no. Y si no hay amor, no somos absolutamente nada. Quería darlo en esa primera parte. Y esto dice después, me gusta lo que dice lo siguiente, dice: y esto conociendo el tiempo. Estamos viviendo momentos y estamos viviendo tiempos angustiosos. Si tú ves las noticias, son cosas que uno se aterra, uno a veces le da hasta pánico prender el televisor, a no ser que hablen del equipo de fútbol, lo que sea, pero todo es un caos, que robaron, que mataron, que violaron, que hicieron. Estamos viviendo un tiempo final. Aquí el apóstol Pablo en el capítulo 13 habla de que debemos estar preparados para ese tiempo final, dice el capítulo 13, de que no andemos en la oscuridad como muchos andan de noche, sino que andemos en el día para ver la luz de Cristo. Amén. Pero aquí dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Yo estaba leyendo la palabra y me llamó mucho la atención lo que dice ahí: ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué pasa, iglesia? El mundo, la iglesia está dormida. Estamos dormidos espiritualmente. Estamos dormidos físicamente. Sí, chévere dormir, chévere descansar, pero aquí dice: es hora de levantarnos del sueño, es hora de sacudirnos, es hora de mirar lo que está alrededor nuestro, la realidad en la cual estamos viviendo. Ay, sí, llegó ese virus en la China, de malas. Ay, hubo un maremoto, hubo un terremoto, sí, todo normal. Están matando cristianos en Kenia. Están matando, no, eso es normal. No es normal, no es normal. Son señales antes del fin. Es la palabra profética que se está cumpliendo ahora, en vivo y en directo. La palabra dice que mucho le verán cuando venga el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que yo quiero estar allí. Y yo le digo: Señor, yo quiero irme en el rapto. Si es tu voluntad, yo quiero irme en ese rapto.
Que toda la iglesia nos podamos ir en ese momento que estemos aquí, cuando se esté grabando, cuando estemos adorando y de un momento a otro nos podamos ir. Sería una bendición. Pero aquí la palabra dice: ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nosotros creímos, nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida para que Cristo entrase a morar en nosotros. Pero ahora está más cerca. Ahora estamos viviendo una cuenta regresiva. Ahora estamos viviendo, no sabemos si son horas, minutos, segundos. Debemos levantarnos, debemos despertarnos, iglesia. Espiritualmente a veces nos dormimos, y yo tengo que reconocerlo. A veces uno se duerme espiritualmente. Estas rodillas era que tuvieran más callo. Estas rodillas era que fueran más gruesas. Amén. Porque falta doblar mucha rodilla. Falta ir a la intimidad. Falta velar y orar. El Señor les decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Es hora, iglesia, de levantarnos, sabiendo que el tiempo se acerca, sabiendo que va a venir en el abrir y cerrar de un ojo. Y el título del mensaje en esta mañana, yo le decía: Señor, ¿doy ese título o no lo doy? Me decía: dalo. Es hora de levantarnos del sueño. El Señor me decía: dile a la iglesia: es hora de que te levantes de ese sueño. Es hora de que te levantes, dormilón, de ese sueño. Acuérdate cuando Jonás estaba en el barco, cuando él se subió: despiértate, dormilón, dormilón, despierta, no duermas más. Levántate tú que duermes. Amén. El Señor quiere que tú y yo nos despertemos en el Espíritu, que tú y yo nos despertemos a la madrugada, que tú y yo nos despertemos y vayamos a ese lugar íntimo a orar, a doblar rodilla, a pedir por Colombia, a pedir por la alcaldesa, a pedir por el presidente, a pedir por todos. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Y yo les digo algo, iglesia: la iglesia ha estado dormida. La iglesia no se ha unido absolutamente en nada. A veces se une más el secular, a veces se une más el impío, a veces se pone más de acuerdo el que está afuera, que ni siquiera ha nacido de nuevo. Y tengo que decírselos porque es así. ¿Ustedes qué creen cuando pasó lo del sí y lo del no? La iglesia se unió, nos unimos. Yo me acuerdo que ese día nos invitaron por allá a una vigilia y todas las iglesias estaban, y era hermoso porque venían todas las denominaciones, no importando de dónde fuera, y todos ayunamos, oramos y estuvimos doblando rodilla. ¿Y qué pasó? Ganamos, tuvimos la victoria. Pero ahora con unas elecciones, y no estoy hablando de política y no me malinterpreten, iglesia, la iglesia se durmió. ¿Cuántos cristianos somos en Bogotá? ¿Cuántos cristianos somos en Colombia? Somos muchísimos. Solamente con una sola iglesia que se hubiera unido, déjame decirte que tendríamos un alcalde cristiano y aún tendríamos un presidente cristiano gobernando nuestra nación. Amén. Es hora de levantarnos del sueño, iglesia. Es hora de levantarnos de ese letargo. Es hora de sacudirnos. Es hora de decir: aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí estamos para orar y doblar rodilla y ser violentos pero espirituales. Amén. El mundo es violento en su carne. El mundo es violento haciendo matanzas. El mundo es violento con armas. Pero nosotros tenemos una mejor arma, que es la oración. Nosotros tenemos la mejor arma, que son nuestras rodillas. Nosotros tenemos esas armas que son sobrenaturales cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo. ¿Quién le da gloria al Rey en esta hora? Dale un fuerte aplauso. Levantarnos del sueño, iglesia, es cumplir la palabra de Dios. No solamente siendo oidores,
sino siendo hacedores. Que cuando tú salgas en una hora de acá, en menos de una hora, tú puedas compartirle a tu familia o al que está en la calle una palabra que le aliente y le edifique. Pero si tú estás dormido o dormida espiritualmente, tú no vas a entender nada. Pero es hora de levantarnos, amén. Es hacer el bien, amar a nuestro prójimo. Y quiero que me acompañes a Santiago capítulo 2, verso 8. Dice la palabra, Santiago 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real. Porque hay muchas personas que andan en una tradición. Hay muchas personas que andan en un legalismo. Pero aquí el apóstol Santiago habla, si en verdad cumplís la ley real, o sea, se le pone la palabra real, o sea, la que es verdadera, conforme a la escritura, no una ley de hombres, no una ley impuesta, es que a mí me pareció, porque la palabra dice, aún ellos ponen cargas pesadas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. O sea, a veces se imponen cosas, iglesia, a veces se imponen cosas que son solamente netamente de la carne. Amén. Pero aquí la palabra dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, lo que está aquí en la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por eso hablábamos de que el amor es importante, todo va ligado. El levantarnos del letargo también es parte de nosotros poder amar, poder hacer y cumplir a cabalidad la obra que el Señor nos ha dicho. Amén. Levantarnos del sueño, iglesia, es dejar la apatía y el letargo espiritual. Amén. Es decir, indisposición a las cosas de Dios. A veces ese sueño es, yo hoy no voy, qué pereza orar, qué pereza leer la palabra, qué pereza ayunar, qué pereza, y ponemos impedimentos. Es hora de levantarnos de ese sueño, porque el enemigo sí quiere colocar ese sueño. El enemigo quiere dormirte espiritualmente para que tú no ores. Si tú tienes un problema en tu hogar, si tú estás pasando por un problema en tu familia, levántate de ese sueño. Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado poder. Si hay enfermedad, si hay ruina, si hay cosas, déjame decirte que eso está bajo la planta de nuestros pies. Y tú tienes que levantarte y decir, enfermedad, ya no estás en mi casa, ya estás fuera de mi casa, porque tú ya pagaste en la cruz por mi familia, tú ya pagaste eso. Amén. Levántate del sueño. Vuélvete violento espiritual y echa fuera esa ruina, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Levántate de ese sueño. Sí, las circunstancias te dicen que estás enfermo, las circunstancias te dicen que estás arruinado o arruinada, pero la buena noticia es que el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha. Y hoy vas a cambiar la declaración en tu vida, y vas a decir a partir de hoy me levanto de ese letargo, hoy me levanto de ese sueño, y hoy pongo esos problemas bajo la planta de mis pies, porque tú ya lo hiciste por mí, por mi familia, por mi casa, por mi nación y por el mundo entero. Dale gloria al Rey. Cuando nos dormimos espiritualmente, iglesia, nos salimos, perdemos la directriz, perdemos el curso, el camino de nuestra vida. Cuando tú y yo nos salimos, déjame decirte que nos perdemos.
A ti te dicen tienes que coger por la 80 y dar la vuelta y bajar para llegar a este lugar. Pero si tú te sales de la 80 te vas a perder el rumbo, vas a perder la directriz. Eso es lo que pasa cuando nos dormimos, cuando no estamos atentos. Una vez me pasó, resulta que yo tenía que dar una vuelta, era como a menos de 1 kilómetro que yo tenía que hacer un giro para devolverme por carretera. Y ese día en un descuido, yo ya tenía una referencia que era como un restaurante que había al pie de la carretera. Y ese día me descuidé, me dormí ahí, no me dormí natural porque Dios me guarde, pero me descuidé y pasé del restaurante y me tocó devolverme casi 3 kilómetros, casi llegar hasta el otro lugar para devolverme donde estaba el desvío. Amén. Por eso es que cuando nos dormimos perdemos el rumbo. Cuando nos dormimos perdemos la directriz. Cuando nos dormimos no hay revelación. Cuando nos dormimos no tienes intimidad con el Padre. Cuando nos dormimos pasan las cosas y a veces todo parece normal, pero no. Déjame decirte que esas cosas no son normales. Lo malo no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios, la ruina no viene de Dios. Déjame decirte que eso viene del diablo. Y tú hoy tienes que salir aquí con la convicción de que el Señor ya nos dio la victoria, que somos sus hijos, sus herederos y sus coherederos para recibir esas bendiciones. ¿Quién lo cree en esta mañana? El no velar y orar trae consecuencias. Y es caer hasta de un 3er piso. Lo puse de esa manera para lo que yo voy a explicar ahora. Me pareció tremendo ese pasaje que está en Hechos. Ese pasaje se puede ajustar a muchas cosas. El dormir puede ser mortal, quiero decirles. El dormir puede ser mortal. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 20. Ahí atrásito de Romanos. Y quiero leer el capítulo 20, es corto, pero desde el verso 7, iglesia. Vamos a leer del 7 al 12. Como les digo, estos versículos se pueden ajustar de otra manera, dependiendo la revelación, pero aquí vemos algo en lo natural que fue dormir. Habla de la despedida, visita de despedida del apóstol Pablo en Troas. Acuérdense que después de que él fue a Troas, hubo un alboroto en Éfeso. La gente se rebeló, la gente desenfrenada aún quisieron matarlo. Pero después de ese alboroto, el apóstol, él no se asustó. Él siguió predicando, él siguió declarando la palabra, pero me llama la atención a lo que vamos, de que es hora de levantarnos del sueño. Quiero que me acompañes. Dice, visita de despedida de Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, pongan atención, amén, reunidos. ¿Quiénes están reunidos el primer día de la semana? Estamos aquí reunidos. Los discípulos para partir el pan, lo que hicimos hoy. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. A pesar de que el apóstol Pablo tenía que salir, tenía un viaje largo, a él no le importó seguir predicando y declarando la palabra. Mira, yo le pido al Señor, y con mi esposa le hemos pedido eso: Señor, danos el sitio, danos el lugar, y a mí no me importaría seguir todo el día predicando. Que no fuera un servicio, que no fueran 2, sino fueran 3, fueran 4, hasta la medianoche, y el que se quiera quedar, que se quede, que doble rodilla, que interceda. Eso es lo que el Señor quiere, amén, como la iglesia primitiva. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas versiones dicen de que quizás estas lámparas, como eran unas lámparas de aceite, ellas como que botaban un calor. Y estuve leyendo la historia de Eutico y esta parte, y decía que aún estando esas lámparas ahí, el muchacho estaba como
como al ladito, al menos aquí están al lado del ventilador. Él estaba al lado de las lámparas y como que eso en cierta forma ocasionó como un dormir en él, amén. Pero aquí dice el 9, me dice, y un joven llamado Eutico, ahí les tengo un nombre bonito, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Por eso cuando nos dormimos, el dormir puede ser mortal. El dormir puede acarrear consecuencias. Y aquí es un ejemplo de que él se durmió en lo natural, pero también se durmió porque el apóstol estaba predicando, predique, y el muchacho dice otras versiones de que era un niño más o menos entre la edad de 7 y 11 años, un preadolescente, era pequeño, y me imagino que estaba cansado, diría, ay, otra vez ahí el apóstol Pablo a predicar, ay, qué jartera, y me imagino que se hizo ahí al pie de la ventanita, y cuando menos se dio cuenta se durmió y sácate, cayó y murió. Cuando nos dormimos pasa eso. Cuando nos dormimos espiritualmente abrimos puertas y el enemigo te puede botar de un tercer piso. El enemigo te puede lanzar de un 10º piso. El enemigo te puede lanzar a una avenida. El enemigo puede hacer cosas en tu vida cuando tú y yo nos dormimos. Y es hora, iglesia, de levantarnos de ese sueño, amén. ¿Quién lo cree? Pero mira lo que pasó, esto no terminó ahí. Y es cuando estamos llenos de la presencia. Es cuando la autoridad y el poder del Espíritu Santo está en medio de tu vida. Tú tienes que tener la seguridad de que el Señor te va a dar la victoria. De que si esa persona está enferma, el Señor lo va a levantar. De que si hay falta de economía en tu casa, el Señor te la va a dar. Amén. Y quiero que tomes estos dos versículos, el 10, el 11 y el 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Él no se conformó, y yo me imagino que le dijo al muchacho: bueno, hermanito, se quedó dormido, se cayó, se murió, Señor me usó, te levanté, pero otra vez te tocó subir y seguir escuchando la palabra, porque aquí dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tú y yo debemos preferirlo a él. Que tú y yo debemos preferir su palabra. Que cada vez que Él te habla, que cada vez que Él te da un versículo, que cada vez que Él te dice algo, Él está alimentando tu espíritu para empoderarte y para levantarte. Que si ya más tarde te quieres dormir, tú dices: no, yo no me voy a quedar dormido, yo no me voy a quedar dormida. Y no quiero que me malinterpreten, estoy hablando en sentido espiritual, de que no debemos descuidarnos de la oración, que debemos estar atentos a Él, y Él te va a bendecir. La palabra del Señor dice que Él hará diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve, amén. Yo estoy confiado, yo estoy gozoso, estoy que salto, perdónenme, en un pie, así como cuando jugaban ¿cómo era que llamaba ese jueguito? La golosa. Estoy que juego golosa de la dicha aquí adelante. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene impedimento, porque cuando vienen este tipo de cosas, es para que el enemigo te duerma. Es para eso, duerman en eso, relájese. No, yo sé que esto es para despertarnos.
del letargo, despertarnos del sueño y decir, bueno, si no tenemos un salón, tenemos un parque. Si no tenemos un parque, hay miles, millones de bodegas a nivel de Bogotá, y yo sé que el Señor nos la va a dar. Yo sé que el Señor nos va a dar ese sitio, y a partir de hoy vamos a tocar puertas, a partir de hoy nos vamos a levantar y vamos a ir, y yo sé que el Señor nos lo va a dar. Pero si nos despertamos, si nos levantamos del sueño, porque si seguimos dormidos, déjame decirte que nada va a pasar, amén. ¿Quién le da gloria al Rey? Es hora de levantarnos del sueño. Cuando la palabra del Señor, vemos la palabra dormir, literalmente habla de muerte, figuradamente habla de muerte. Y cuando habla de levantarse o despertarse, significa resucitar, de resurrección, de volver a vivir, de volver a empezar. El Señor nos ha dado muchos sueños, iglesia, pero esos sueños, esas bendiciones y esas promesas muchas veces se han quedado ahí dormidas. Como yo les decía hace un tiempo, es como esos rollos fotográficos de la época pasada. Miles de rollos allá guardados y archivados. ¿Cuál es la foto del paseo? Yo no me acuerdo, pero hay un poco de rollos. Así pasa con los sueños, así pasa. El enemigo quiere robar esos sueños en tu vida. El enemigo quiere quitar esa identidad. El enemigo quiere que tú los tengas allá guardados y que se duerman y que queden allá. No, es hora de levantarnos. Es hora de que tú digas, tú me prometiste un ministerio, tú me prometiste un esposo, tú me prometiste una esposa, tú me prometiste una casa, una familia, y yo me levanto en autoridad con tu palabra, en oración, en ayuno, en intercesión, en servirte. Y déjame decirte que pronto esa bendición va a llegar a tu vida. ¿Quién lo cree en esta mañana? ¿Quién lo cree? Dale gloria al Rey. Es hora de levantarnos del sueño, iglesia. No seamos como esos guardianes del pueblo de Israel. Y el profeta Isaías hace un ejemplo, y es una palabra bastante fuerte. Yo lo estaba leyendo y yo decía, uy, tremendo. Pero es que la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, yo no puedo llegar, ay, no, yo no leo eso porque es que no. Todo lo que dice la palabra, amén. Y hay una palabra en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 56, verso 10. Esta palabra es bastante fuerte. Y yo la estaba leyendo, y en otra versión quizás era un poco más fuertecita. O sea, en la Reina Valera es sutil, pero en la NBI y en otras versiones es más fuerte. Pero aquí en Isaías 56, verso 10, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Tremendo. Cuando la palabra aquí dice sus atalayas, se refiere a un guarda, a un guardián. Porque una atalaya se sobreentiende que es el que tiene que estar vigilante, ¿cierto? Es el que tiene que estar pendiente de todos los movimientos. Pero imagínate que yo voy a contratar un equipo de seguridad para el conjunto, y con perros de seguridad, porque es que tiene que tener, hay unas empresas que exigen que tienen que tener perros para las bombas y esto. Imagínense ustedes esos perritos grandes, bravos, ni siquiera ladrando, y los guardas allá dormidos allá. Pues ¿qué pasa? El enemigo toma parte y hace de las suyas. Quería dar este ejemplo que me pareció bastante fuerte, pero el ejemplo más real, todos son reales, pero el ejemplo que más me llama la atención fue lo que le pasó a nuestro Señor. Y quiero que me acompañes a Marcos. Vamos a leer vamos a Marcos 13, Marcos capítulo 13, vamos a leer el verso 35 y 36, hablando de la venida del Señor, del Hijo del Hombre. Me gusta lo que dice aquí, dice, vamos desde el 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Está hablando de la venida. Dice, mirad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, pongan atención, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Levantarnos de ese sueño es velar. Levantarnos de ese, ay pastor, pero es que a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, no, pastor, olvídese. Yo no me voy a levantar a esa hora. Lo puedes hacer por la mañana, lo puedes hacer en cualquier momento, que sí hay diferentes tiempos para velar, amén. Hay diferentes vigilias en tiempo, pero no quiere decir que entonces ahorita, ay no, yo solamente a la madrugada, no, en todo momento debemos orar, amén. Pero aquí dice velad y orad. Y ya aquí para cerrar con broche de oro, lo que le pasó a nuestro Señor en Getsemaní, amén. Cuando Jesús ora en Getsemaní, mira lo que pasó. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, Marcos 14, 32. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. A mí me llama la atención lo que les dijo el Señor Jesús. Aquí no dice, acuéstese a dormir, entre tanto que lloro. No, Él no les dijo. Porque para poder dormir, bueno, hay gente que se duerme sentada, hay gente que se duerme acostada, dependiendo de diferentes formas. Pero aquí dice, sentaos aquí entre tanto que lloro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ahí ya les dio la instrucción. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, imagínense, después de que él oró y estaba ya en intimidad, vino luego y los halló despiertos. Los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, pongan atención, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Levantarnos de ese sueño, iglesia, es velar y orar. Ay, pastor, supiera lo que me ha pasado. No, eso está tremendo. ¿Has orado? Uy, no, pastor. ¿Has velado? No, es que eso no es conmigo. Que oren allá los pastores, que oren los ancianos, que oren no sé quién. No, eso nos corresponde a cada uno. Tú lo puedes hacer. Tú tienes la autoridad, el Señor ya te la dio. Amén. Tenemos la autoridad y la palabra dice, y esas señales les seguirán a todos. Amén. Pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echaremos fuera demonios. Y como dice la palabra, aún si tomáremos cosa mortífera, no nos dañará, no nos hará nada. Ay, es que ahora y esto, no. Es como el misionero que invitaron a un lugar y estaba una tribu indígena y le dijeron, si sabes que en esa carpa está el chamán de chamanes,
Y Él ya se reunió con todos aquí, con todo el consejo. Y tú vas a amanecer muerto. Y el pastor le respondió: y tú no sabes que a mi lado y en mí mora el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que va a amanecer muerto va a ser el chamán. Y todos le dijeron: ¿cómo así, pastor? Sí. Y todos allá haciendo su ritual, él llegó y se acostó. Y al otro día los gritos en ese lugar, y el chamán estaba muerto y el pastor estaba vivo, y él empezó a predicar y él empezó a orar por esa tribu indígena, y todos llegaron a los pies de Cristo y todos le sirven, aman, alaban y adoran al Rey. ¿Quién lo cree en esta hora? ¿Quién le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Es hora de levantarnos del sueño, iglesia. Es hora de levantarnos. Dile a la persona, dile: levántate, no sueñes más, levántate de ese sueño, levántate. Es hora que empieces a hablar de Cristo, es hora que empieces a predicar, es hora que empieces a orar por los enfermos, es hora que hagas la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén.